Bueno, estamos ya con Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, tanto tiempo. Hola, Eduardo. Buenas noches, Eduardo Josami. Vamos a meternos ahora en el debate político, ¿La Cámpora, Julio, representa un nuevo espacio dentro del peronismo, dentro de la militancia? Yo hace tiempo que digo que el término peronista ya no tiene los contenidos ideológicos que tuvo en su origen, o sea, peronistas somos todos. Me parece que cada uno tiene derecho a desarrollar y apropiarse, y después el problema es la relación que tenga con la sociedad. ¿Y qué le pareció la irrupción de la presentación en sociedad, digamos? Fue el sábado de la Cámpora como una organización política. A mí me parece que es una expresión excesivamente sectaria y cerrada y muy conflictiva con el resto de la sociedad. Es una sociedad que, es decir, el último Perón viene a armonizar. Lo que estamos haciendo hoy es confrontar, es distinto, es otra visión en la cual yo no estoy de acuerdo. Eduardo Josami, ¿qué le pareció la presentación en sociedad de la Cámpora como organización? Me pareció un acto importantísimo, la demostración de la capacidad de movilización que tiene el kirchnerismo, y lo importante es que la presencia de los sectores juveniles. Recordemos que un par de semanas antes había habido otro acto del movimiento Evita que tuvo características bastante similares. Estamos hablando de casi 100.000 personas en la capital federal entre esos dos actos, y me parece que eso refleja también un cambio que se está produciendo en la situación política. Probablemente el tema de los fondos buitres sea el eje en torno al que se da esta modificación del panorama político. Me parece que hay sectores amplios de la sociedad que están compartiendo la visión de la presidenta en el sentido de defender claramente el interés nacional, que ha habido una buena gestión y una buena explicación de lo que se está haciendo también por parte del Ministerio de Economía, y creo que, por otro lado, votaciones como la de las Naciones Unidas la semana pasada también están indicando que hay un consenso frente a este gobierno que se decía hasta no hace mucho tiempo que estaba aislado en el mundo. Ahora vamos a volver a este tema, ¿no? Volviendo al tema del peronismo, porque ahora, digamos, ya estamos lanzados al 2015 y hay sectores de la sociedad, como el macrismo, por ejemplo, que dicen la sociedad argentina comienza a hartarse del peronismo. No quiere peronismo, quiere cambios. Y ahora la tercera vía, dice el macrismo. Pero al margen del macrismo, uno habla con todos los encuestadores, que son unos cuantos, y casi todos te dicen que el no peronismo es mayoritario. No necesitamos ir a Macri para preguntárselo. Hay 15 o 20 encuestadores. No coincido con Josami del tema de que esté aumentando el consenso con relación al discurso presidencial. Yo lo veo totalmente al revés. Sí, yo veo un achicamiento y un endurecimiento y un achicamiento. Sin embargo, las encuestas hasta que manejan los partidos, por ejemplo la oposición como el PRO, le dan a la presidenta crecimiento en la imagen positiva. Sí, pero estamos, digamos, si querés discutimos esto. Si el kirchnerismo termina como Menem, termina siendo primera minoría, claro, pero con un techo, un piso alto y un techo al lado. Punto. Esto es así. Yo estaba con Néstor y Cristina cuando peleábamos contra Menem, sí, que se iba con mayoría y nos ganó. Pero eso es una buena despedida. Ahora, tenés un 65% que está en contra. No, obvio. Y eso es un dato de la realidad. Claro, ese análisis sería razonable si ese amplio sector de la sociedad que no está con el kirchnerismo tuviera coincidencias profundas. Pero la verdad que me parece que la situación hoy es bien distinta. Hay un porcentaje muy alto, no mayoritario, pero sí muy alto, de gente que está adhiriendo al kirchnerismo, y hay una oposición que está absolutamente dispersa. Entonces, incluso creo que es difícil todavía decir quiénes van a ser los candidatos de la oposición. Si ¿Está en juego la gobernabilidad? Como Lunen, En ese contexto está en juego la gobernabilidad. Puede ser que ese vamos a volver a la calle que lanzó Máximo Kirchner el otro día se convierta en no vamos a dejar gobernar al que venga. No, yo pienso que no. A mí me parece que nadie puede impedir que el que venga a gobernar gobierne si tiene un consenso mayoritario de la población y si lleva adelante una política que, digamos, satisfaga los intereses de la gente. Pero usted dice que no existe. Ahora, si estamos pensando en que
puede haber un cambio, yo no lo creo, pero que puede haber un cambio en el sentido de ir hacia gobiernos que tengan una posición de vuelta al neoliberalismo, seguramente que en el país va a haber conflicto social muy profundo, pero esto no es una decisión de Máximo Kirchner, ni de la Cámpora, ni del kirchnerismo, es la consecuencia de las políticas. ¿Y hacia dónde va el peronismo, Julio? A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Massa? ¿Va Scioli? ¿Va de la Sota, Macri? Yo hace tiempo que digo el peronismo no define nada, seamos claritos. El peronismo, Perón dijo peronistas somos todos, Sí. punto. Cuando vos tomás Cifrán, o tomás al Perovi, o tomás Zamora que viene del radicalismo, ¿qué es el peronismo? El peronismo es un sello que da muchos votos. Mientras dé muchos votos va a haber muchos adherentes. Cuando los votos se vayan, se van los que adhirieron. Pero me parece que el tema de fondo es, Es primero, como dice Carrió primero, que... cuando cae Menem es exactamente igual. Nosotros teníamos 22. La dispersión era absoluta. Segundo, yo prefiero... Pero que estaba quede- la alianza ahí, que digamos, la alianza aglutinó ese voto Pero te opositor. quiero decir, está bien, pero la dispersión de los votos era la misma que hoy. Exactamente. Gana el que se va y era el 20. Y el otro tema que me parece importante es que un gobierno débil nos vendría muy bien. Alguien que no tenga mayoría en la Argentina va a tener que hacer política y negociar. Lo que nos falta a los argentinos es aprender a convivir sin tener poder de mayoría. Pero los gobiernos Lo mejor débiles, que nos puede los gobiernos hacen débiles los pueblos fuertes. han Hacen caído los en pueblos fuertes. Argentina, No, Julio. eso es gobierno incapaz, no es débil. Bueno, Gobierno incapaz no es débil. en ese contexto, Julio, Néstor Kirchner asume la presidencia con una minoría. 22%. Bueno, o sea, supo construir una Pero desde mayoría. ya. Y aglutinó. Y digo, ¿y qué es lo que usted entiende que deterioró ese proceso? Porque en definitiva... A ver, me permiten porque teníamos, que me parece que es un acto importante lo que está ocurriendo en Olivos en estos momentos, lo decíamos antes con Berco, en la Quinta de Olivos, los gobernadores que están, Berco, decíamos, poniendo en marcha este proyecto de ley de hidrocarburos, ¿no? Sí, ahí le está entregando el proyecto de ley de hidrocarburos la presidenta al grupo de gobernadores petroleros. Ahí se lo ve al jefe de gabinete, también está Jorge Zapag, el gobernador. ¿Está Jorge Zapag? Porque era la gran pregunta. Si venía Zapag, era como que la cosa se había, digamos, desbloqueado. Creo que es el primero, A ver ¿no? si nos acercan la cámara. No se Creo- puede acercar, ¿no? No Creo se que puede es el acercar la cámara. primero que está a la Claro, derecha, yo el ¿no? canoso que vi atrás me pareció que era él, pero vamos a confirmarlo. Ahí te digo, Daniel ahí Peralta. está Galucho. Galucho, Ahí está Kicillof. Kicillof, ahí está Devido. Capitán, de este lado está el gobierno nacional. Toda la plana Claro. mayor, pero vamos a ver Los la parte de los De este lado, gobernadores. un contraplano. Ahí está Fellner. Se lo voy a Fellner, el primero es el de Chubut. Sí, Martín Bussi. Martín Ahí Bussi. la clave es, por supuesto, como decías vos, Gato, si está Jorge Zapag, porque es el hombre de Vaca Muerta, el que gobierna la provincia que alberga el mayor yacimiento. Ahí está, es Ahí el está, cuarto. ese es Zapag, el cuarto. Es el cuarto. El cuarto es Jorge Zapag. No, y el que se había en algún momento, se había opuesto un poco al proyecto, había coqueteado Obvio. con Massa, Pero claro. coqueteó con Sergio Massa y después se acercó. Fíjate, es muy curioso lo que pasa con Jorge Zapag. Jorge Sí. Zapag es del Movimiento Popular Neuquino, que es una fuerza muy similar al peronismo, pero de una provincia, que viene gobernando ininterrumpidamente y que coquetea o no con el gobierno según cuántas regalías le den por el petróleo. ¿Y qué hizo Jorge Zapag? Se resistió a esto hasta que ganó la interna del MPN. Claro. Y al lunes siguiente a esa interna, le dijo al gobierno que estaba dispuesto a aceptarla. Es una danza de miles de millones de dólares la que se está dirimiendo en esa mesa, porque el gobierno quiere un nuevo esquema que impulsaron Galucio y Kicillof para que se haga Vaca Muerta con menos regalías para las provincias y más derechos para las empresas que tienen que poner la plata. Bueno, muy bien, esto es lo que estaba ocurriendo entonces en la Quinta de Olivos. Seguimos. Había quedado pendiente un poco la Sí. pregunta que le hacíamos a Julio Yo respecto le de quiero la preguntar a construcción. Josami esto que dice, preferimos un gobierno débil, lo de Claro. bárbaro, ¿no? También. Yo digo que el gobierno débil es el pueblo fuerte, punto. Esa es Y no es las empresas Esa- gobernando, no es las esa, empresas la verdad gobernando. que es una consigna que suena simpática, pero me parece que no tiene, con todo respeto, ningún sentido, porque los pueblos fuertes hacen gobiernos fuertes. Es decir, un gobierno fuerte es un gobierno con consenso. El gobierno de Cristina Kirchner ha sido un gobierno fuerte, como lo fue el de Néstor, que empezó siendo una minoría y desarrolló una política que concitó la adhesión ciudadana. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que esperar que desear un gobierno débil después del 2015, porque es un gobierno que más allá de los conflictos de la política partidaria, que a veces los ponemos en primer plano, el gobierno argentino va a tener que seguir confrontando con grandes intereses internacionales, con sectores de poder interno,
que hoy se están oponiendo, por ejemplo, a la ley de abastecimiento, que votaron en contra de la ley para el pago soberano de la deuda. Es decir, tenemos conflictos importantes en la Argentina que tenemos que desear que se resuelvan en el interés de la mayoría de los sectores populares. Entonces, para eso necesitamos gobiernos con voluntad política y con decisión. Y por supuesto que con respaldo. Y si tienen mayorías en el Congreso, es consecuencia de que la gente ha votado así. Está bien. En el 11, 54%. Sí. En la última, en Capital tercero, en Santa Fe tercero, cuarto en Córdoba, segundo en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una bajadita. Estamos refugiándonos en Formosa, en los costados. Entonces, ese hecho, porque la mayoría populares son las que votan, no las que dicen o piensan lo que vos formulás. Yo creo que un gobierno que tenga que negociar en el Parlamento nos vendría muy bien a los argentinos. Absolutamente. Y creo que el personalismo... Yo tuve los 4 años con Néstor. Sí, pero la fractura viene después. La confrontación con el resto del mundo viene después. Si la división de que acá está lo bueno y la verdad y del otro lado no... Es una cosa que nace después. La confrontación con el Grupo Clarín vino después. ¿Y usted? Con el resto del mundo. El Grupo Clarín es parte de los disidentes. Yo no soy el Grupo Clarín. Pero se fue casi coincidentemente con ese proceso. Yo me fui cuando terminó Néstor Kirchner. Ninguna coincidencia. Terminó Néstor y me fui. La coincidencia es con el gobierno. Si la querés poner en otro lado, ponela vos. Digo, claro. Yo me voy cuando viene Cristina. Claramente. Y no entro con Cristina. Pero lo que planteo es que el estatismo no es progresismo, y lo sigo diciendo acá y en todos lados. ¿El peronismo no era estatismo? El peronismo del Perón que vuelve no es... Perón viene y dice, me fui de la Casa de Gobierno con 250 empleados y 2.500. No me venga... Si no era estatismo, era productivismo, era otra cosa. Nacionalizó el comercio exterior. Pero hizo que toda la gente le tuviera que comprar y vender a él. Pero no hacía un Estado monstruo. Estamos hablando, fabricaciones militares, todas las empresas de servicio público del Estado. Perdón, Julio. Sí. Incluso si queremos tomar el Perón del 73, que era otra época en el mundo, había menos medidas de nacionalización, pero recordemos que la política económica de Helbar, que Perón defendió hasta el último día de su gobierno y de su vida, era una política absolutamente intervencionista respecto al comercio exterior, al sistema bancario. Es decir, ojalá hoy tuviéramos condiciones para poder avanzar en esa política. El defensor de Helbar era yo contra los montos, así que te puedo contar esta historia bastante bien. Si yo fui helbarista hasta el final. No importa. Digo, no es una cosa. Pero lo que fue cada uno de nosotros. Ese helbardismo era una concepción de la productividad, no del estatismo. Era una idea de la estructura productiva de la sociedad, no del estatismo. Si yo creo que la burocracia, si el peronismo nunca fue burocrático, estuvo en contra de la burocracia. Y hoy esta concepción del Estado es la burocracia contra la sociedad. Y del otro lado hay una concentración económica donde hay farmacia, kiosco, todo es cadena. Digo, el Estado crece, los privados se amontonan y en el medio de la ciudadanía se achica. Esto no es un proyecto social para mí. Pero pareciera ser que los privados hacen cadenas y se juntan porque el gobierno crece. Me parece que eso es de conocer. Porque el gobierno lo permite mundial. Alegremente. Acá el gobierno lo permite, no tiene una política contra sectores económicos muy concentrados con los cuales este gobierno está discutiendo. Algunos oficialistas. Perdón, yo te escuché. Sí. Con los cuales este gobierno está discutiendo. Y lo que tendríamos que discutir aquí, y la oposición sería bastante más interesante, digamos así, y el debate político ni te cuento, si discutiéramos qué pensamos de esos grandes problemas que se están planteando. Es decir, ¿cómo puede ser que el conjunto de la votación vote en contra de una ley que establece el derecho a la Argentina de reglar los pagos de la deuda externa de un modo que convengan al interés nacional? Eso es algo inadmisible. En pocos países del mundo puede ocurrir. Porque yo puedo pensar que lo que vos planteás no es eficiente, no sirve, no es valioso. No es eficiente reivindicar el derecho de la Argentina. Yo reivindico mis derechos, no quiere decir que gane los juicios. La reivindicación es una cosa, mi capacidad de vencer en la reivindicación es otra. Si no, es muy fácil. Esto es maravilloso. Si sirve, sirve, y si no sirve, ¿qué hacemos? Si sirve, sirve, no. Pero si no es una declaración de principio. ¿Quién hizo esta ley? Hace una semana la gran mayoría de los países que integran las Naciones Unidas votaron una resolución. ¿Te salvaron de la deuda?
No se trata de que te salven de la deuda. Nadie pide que te salven de la deuda. ¿A nuestros hijos le va a quedar un mejor país o un peor país? Con toda esta reivindicación. Pero si no parece que la consigna... Hemos tenido 10 años de expansión de derechos en todos los órdenes. No creo en eso. Desde el matrimonio igualitario o la política de derechos humanos hasta la recuperación de los derechos laborales. Entonces, me parece que esta es la realidad de estos 10 años argentinos. No es mi realidad. No es mi realidad, pero es la realidad que llevó Eduardo, a que este gobierno fuera convalidado. Hay dos miradas, entre las dos miradas, que la tuya y la mía, que tenemos un origen común y nos conocemos de los 20 años, dábamos clase juntos a los 21 años. ¿De qué? Él no me acuerdo que daba, yo daba sociología, pero digo, y le tengo un gran respeto, ha sido un luchador de toda la vida. Pero digo, hay dos miradas, y estas dos miradas, el problema es que están fracturadas, que ahora, Julio, para un minuto. A mí me interesa mucho escucharlo, por eso los invitamos. Pero un poco lo que dice Eduardo respecto al tema de los buitres. Porque acá hay una cosa media loca por parte de la oposición. Todos dicen, estamos en contra de lo del fallo del juez Griesa, es inaplicable, se fueron de mambo, la corte, Griesa, todos dicen, pero votamos en contra. Es inexplicable. ¿Y por qué tengo que votar a favor? Pero ¿por qué una posición? Es inexplicable que vos me digas que tengo que votar con vos, tengo que ir loco. No, Julio. ¿Cómo tengo que votar con vos? Es maravilloso. No, sos un demócrata pichón. No, Julio, conmigo no, pues yo no voto nada. Con el país, con lo que dice Eduardo. Pero perdón, ¿por qué usted hace un proyecto y yo se lo tengo que votar? Y si no lo voto soy el mal. ¿Del país? ¿Qué? No es una postura. Es una visión. Los buitres, pero los buitres no vienen contra Julio con esa Álvaro. pavada. Acá está el bien y acá está el mal. Déjenme de joder. Es un chiste de mal gusto. Bueno, pero... Ustedes tienen una mirada y yo tengo otra. Y eso no implica que ustedes sean el bien y yo los buitres. Déjense de jorobar. Además, ¿va a ser acertado lo que están haciendo? No tienen la menor idea dónde vamos a parar. Si dentro de 10 años esto multiplicó la deuda por 10, ¿qué hacemos? ¿Lo agarramos del cogote a ustedes? Cantar el himno no es reivindicar nada, muchachos, déjense de joder. Bueno, por favor. Más allá de la exaltación de Julio. Julio es así, hemos tenido discusiones de este tipo hace ya algunos años, ¿no? Y las cosas no han avanzado en el sentido que pronosticaba la oposición. Es más, cuando se produce la devaluación a comienzos de año, los medios como La Nación, Clarín y los dirigentes opositores decían acá se viene el ajuste. Se terminó la política distributiva del gobierno kirchnerista. ¿Y hoy qué están diciendo? Cristina Kirchner defiende su política populista y esto es un suicidio. Es decir, que el gobierno pudo enfrentar esta situación tan compleja que estamos viviendo en relación con la crisis internacional y con la deuda, salvando lo esencial de su política. Y es la primera vez en la historia de la Argentina moderna que frente a situaciones que tradicionalmente se resolvían con la caída de los salarios, la restricción del crédito, la baja del gasto público... Volvamos a esto, porque disparó la piedra del escándalo. Lo que vos estabas diciendo, Eduardo, la postura esta de la oposición, porque dice, está todo mal, pero votamos en contra. Que dice Julio que no, que está bien. Vos no lo ves bien. Yo creo que hay, más allá del gobierno y de la oposición, hay conflictos de intereses reales. Y entonces hay que ver, hay que ubicar a la gente como progresista, popular, el calificativo que uno más le guste, en función de cómo se enfrenta con esos problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación en el país de una economía controlada por grandes empresas oligopólicas, tienen una gran capacidad de fijar los precios en los mercados, etc. Y el Estado reivindica su derecho a intervenir en ese proceso. Me parece que es absurdo que sectores de la oposición, que algunos incluso se dicen de centro izquierda, cuestionen esta política porque estamos defendiendo un interés que va más allá del gobierno. Seguimos con la misma. Lo de ustedes, la verdad, los demás estamos equivocados. Hoy leí a Pepe Mujica, que es un pensador en serio. Dice Argentina es un pensador en serio porque está en el Uruguay. Si gobernara en la Argentina... Si gobernara en la Argentina sería un pensador en serio. No tenemos Mujica nosotros. Con esa sabiduría, un ex guerrillero que tenga idea de unidad nacional, no tenemos. No tenemos. ¿Qué le vas a hacer? No tenemos. Pero, y él decía, es suicida que los argentinos se confronten entre el Estado y los privados por un tema tan productivo como el agro. Y yo digo esto, ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil
Ya ni Bolivia ni Perú viven los conflictos que vivimos nosotros. Se desarrollan mucho más que nosotros, tienen una inflación mucho menor y conviven mucho mejor que nosotros entre gobierno y oposición. Pero esto no Ese ha es el sido marco en el que estoy. histórico. ¿Qué quiere que me compare con Julio, África? Julio, pero no ha sido histórico, porque Bien. en Alfonsín también pasaron los mismos conflictos. No, no, Y a te quiero- Alfonsín lo sacaron escupiendo sangre del poder las corporaciones. ¿O no le hicieron un golpe Yo económico? creo que hoy el poder del Estado impide que nadie le toque nada. Si el poder de Alfonsín era así, el poder del Estado hoy es infinitamente ¿Y eso está mayor. mal? No demos ¿Eso vuelta. está mal? Muy bien está. Ah, bueno. ¿Me lo vas a contar a mí? No, pero como recién usted planteó que lo estatizante no... No, lo que pasa es que lo que vos decís no es la verdad. Déjenme de joder con que ustedes tienen razón y los No, demás pero- somos el mal. no, yo soy poco periodista que estoy democráticos analizando lo son. que usted dice, No, nada más. vos son poco democráticos. Acá está el bien. Si yo no voto con ellos, soy la corpo, soy los buitres. No, Dejémonos de nosotros no. bromar, Nosotros, muchachos. Julio, eso- Julio, nosotros no. No, Julio. ustedes no, pero... Nosotros siempre Pero te yo invitamos y tengo, respetamos. perdón, tengo 6 nosotros no. canales que pongo, viste, recorro la alcahuetería oficialista y las cosas que dicen y nos incluye no tienen podrido. Si que un Estado use su estructura de medio para devaluar a los que pensamos distinto, es nefasto, hermano. ¿Qué ¿Hace querés eso? que te diga? ¿Hace eso, Josami, el Estado? Yo realmente creo que estamos discutiendo ¿No lo viste vos? ¿No ves otro el país. 7-8? ¿No lo ves? En otro Bueno, país. por eso le pregunto a Josami que Porque va habitualmente. A mí ahí. me parece, insisto, que aquí hay, como pocas veces en la historia argentina, 4 o 5 problemas que están muy claros, que uno puede decir, el interés nacional está de este lado, el interés de los sectores populares está de este lado, el interés de mantener en un nivel de vida, un nivel de empleo, de actividad económica en la Argentina frente a todos estos conflictos que se plantean. Entonces, una oposición que se opone a la ley de abastecimiento, a la ley de pago soberano y se niega a tener una política de acompañamiento en estas cuestiones, me parece que es una oposición que juega consciente o inconscientemente, y en la mayoría de los casos creo que conscientemente, para restablecer una situación dominada por los intereses económicos que son afectados por estas políticas. Ese dijo- Un gobierno que es incapaz de acordar con ningún otro sector de la sociedad no es un gobierno, es una secta. Punto. Y esto está a la vista. Porque hay 20 sectores de la oposición. Yo no arreglan con nadie. Yo leo Le dan otro clase a diario. todos. Hoy se reunieron con las automotrices. eso no El es- estamos hablando de la gobierno, política. desde que empezó esta situación más crítica en la economía, ha tenido proyectos en todos los sentidos, el procrear, el progresar, ahora proyectos de reactivación del crédito para el consumo. Me parece que hay una política de buscar acuerdo con los más amplios sectores. Bueno, suena poco, Josami, ¿no? Que se reivindica el Progresar, que es un plan de 600 pesos para jóvenes, después de 10 años de crecimiento récord, creación de empleo industrial que ganan 10 veces más que eso, me parece, o mucho más, me parece poco. Yo creo que es poco, pero ¿sabes cuál es el sentido que tiene ese poco? Nosotros estamos viviendo una coyuntura donde hay condiciones que, bueno, debilitaron el crecimiento este año, que prácticamente va a ser apenas ligeramente superior a 0. Entonces, creo que las medidas que se toman son expresión de una definición política. Es decir, ahora, nosotros no ¿me queremos permite? ajustar, pero por supuesto que yo no creo que la sociedad va a cambiar A ver, con estas iniciativas. Claro. Eduardo, ¿me permiten? Julio, a vos desde el peronismo o de afuera del peronismo, ¿alguien te enamora para el 2015? No. ¿Y entonces? No. Bueno, pero perdón. Sí, yo creo... Estamos yo en tengo problema. No, ¿por qué el problema? Sí, porque... Sí, perdón. ¿Quién fue el Sí. último que lo enamoró? El último dirigente político. Kirchner. Néstor. Sí, yo tuve Y- 4 años con y él. lo vio a Máximo el otro día. Todos coinciden en que les parecía... Dale, pasamos a otro tema. ¿Por qué? Déjalo ahí, pasamos ¿Por qué? a otro... Porque no quiero chicana. Pero no es una chicana, no está es bien, una- guárdatelo. Julio, Ya pero está. hasta Pañi Yo no dijo- creo en la monarquía, no es hereditario, hermano. Mañana viene el nieto, déjame de joder. Pero es un si lo vota- retroceso en la No humanidad. tiene esto. derecho a presentarse ¿Qué? de candidato. No, Máximo está bien, Kirchner. entonces hace una Y si la gente monarquía. lo vota, Poné a los sobrinos, a los parientes. pero los reyes no lo votaban está bien, la gente. está bien, de que lo vote es un tema tuyo. Yo creo que no lo vota la gente. Pero estoy hablando de otra Usted cosa. habla por el pueblo. a Usted ver, habla por el pueblo. Yo no hablo por nadie. Hablo porque, como vos hablo, por el mismo pueblo que el tuyo. Me ibas a no me responder. venga que el mío no. Julio, me ibas a responder que nadie te enamora para el año que viene. Yo, Pero iba a decir, yo trabajo Sí. con José Manuel de la Sota. Ah. Trabajo políticamente con él.
Digo, estamos en una etapa de la Argentina donde vivimos una frustración con la dirigencia política y donde no creo que haya ni elaboramientos ni grandes místicas. Lo más consolidado es el gobierno. Lo que venga va a ser absolutamente más racional. Mucho más racional que lo que era hasta ahora. Y de la Sota va a digo una plantear... cosa, y digo siempre esto. Menem y Kirchner son el resultado de provincias feudales donde ni siquiera había alternancia. Los candidatos de hoy son de Santa Fe, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, de Mendoza o de Capital. De los lugares desarrollados de la Argentina. La Argentina empieza a poner la política en otro lugar. De la Sota, ¿crees que va a participar de unas PASO con Massa? Yo ¿Lo estoy ves o no? peleando por consolidar un proyecto. No sé si va a terminar con Massa o no. No lo tenemos decidido todavía. ¿Y qué proyecto consolidaría de la Sota? Yo creo que de la Sota, de la generación, de la renovación peronista y la coordinadora radical, que era la generación que hoy tendría que estar gobernando, queda muy poco. Uno es de la Sota, otro es Wiener, con el que hablo bastante y me parece un tipo realmente interesante. Digo, bueno, es el damero que nos queda. Pero ojo, cuando yo estaba con Kirchner, nadie creía en Kirchner, ¿eh? Lo inventemos, la fe es posterior al hecho, no es anterior. ¿Y a vos, Eduardo, algo te enamora para el año que viene? Bueno, me enamora lo que se ha hecho en estos 11 años. Pero para el año que viene. Y para el año que viene creo que tenemos que trabajar para que este proyecto continúe. ¿No tienen candidato hoy? No, yo creo que hay varios candidatos que me gustan dentro del Frente para la Victoria. Me gustan los que hablan más claro y me gustan los que defienden más claramente lo que se hizo en estos 11 años. Hagan hombres. Scioli no es te lo que iba a gusta. hacer. Scioli no te gusta. Por ejemplo, Tayana, por ejemplo, Uribarri, por ejemplo, Agustín Rossi. Son candidatos que me gustan. Ahora, probablemente ninguno de esos candidatos hoy tenga la Ahora, adhesión ¿por qué ni no? la envergadura. A ver, como, que se lo perdón, déjame preguntábamos, aclarar se lo este preguntábamos. punto. Sí, este Eduardo. punto. Sí. Pero creo que hay un gobierno que está levantando sus niveles de adhesión y entonces confío que vamos a llegar al año próximo donde va a haber un candidato que pueda expresar la continuidad de este proyecto. Ahora, ¿por qué? Se lo preguntaba antes a Larroque, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Scioli, que hoy es el que marcha adelante, según las encuestas, y que hace profesión de fe de ser, y lo ha demostrado, leal al gobierno, a Kirchner, se ha bancado muchísimas cosas, no les cierra como candidato cuando es el que más mide? ¿Por qué no? Cuando Bueno. Scioli dice, yo los voy a tener adentro a todos. Sí, el problema no es solamente tener adentro a todos, el problema es ver qué políticas uno va a llevar adelante. Convengamos que Scioli efectivamente ha estado adentro del kirchnerismo todo este periodo, pero no ha mostrado entusiasmo, por decirlo así, por las políticas que a nuestro juicio caracterizan al kirchnerismo, por las políticas de derechos humanos, por la política de integración latinoamericana, de ruptura con la tradición de las relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, no hace mucho tiempo estuvo en una reunión en la Fundación Mediterránea donde se atacó al gobierno, después fue a la convocatoria de Clarín, es decir, son gestos políticos que hacen a la gente que está más comprometida con la continuidad de este proyecto, le hacen pensar en otras alternativas. Julio, déjeme volver por un instante y no por chicana, sino porque realmente usted habló sobre esta construcción que desde el oficialismo, supuestamente desde su mirada, se hace demonizando a los sectores de la oposición. Ahora, si hubo una organización y un personaje demonizado por los grupos que según o supuestamente para usted defienden la libertad de expresión, ese fue Máximo Kirchner y la Cámpora. Máximo Kirchner para el grupo Clarín y la construcción mediática que hicieron era un gordito que jugaba a la PlayStation y se la pasaba comiendo pochoclo. Entre los 7 canales del Estado y el grupo Clarín, yo vivo en mi casa, no me da pelota a nadie. Digo, y si te digo, lo del Estado no me invitan ni para saludar, cada tanto me ponen la foto para reírse un rato de mí. Eso lo hace el Estado. Bueno. Eso lo hace el Estado. Que cuando venga otro gobierno, te imaginas que va a haber una deserción de alcahuete que, en multitud, cola en fila india. Digo, eso. Yo lo que pienso del señor Kirchner es que la monarquía no me gusta. Punto. Y no me gusta en Alperovich, no me gusta en Zamora. Me parece que es una degradación de la política. Punto. Entonces no me ocupo de eso. He sido amigo de Néstor y de Cristina. Después tuve diferencia. Pero no es hereditario. No me peleo con los hijos ni con los padres. Es decir, me peleo con el que piensa distinto. Lo demás me parece folclore.
Menos mal que Perón no tuvo un hijo, si no hubieran tenido un problema, porque el peronismo ¿Viste? suele... Perón lo tuvo, ¿qué le va a hacer? Si querés inventar, la historia no es ficción. Pero dejó a la No lo mujer. tuvo. Pero dejó a la mujer. Sí, yo hice juicio político a Isabel. ¿Te gusta? Que fue una Como gran- diputado. Que fue una gran equivocación Está de bien, Perón, pero- haber dejado a la ¿Está mujer. bien? Pero yo Convengamos hice que juicio. esa fórmula- Yo peleé, peleé en el Cervantes para que la fórmula fuera Pero Perón usted habla del Exacto, Perón de los bueno, pero 70. Peleé por eso. Porque Digo, eso o sea que no me se lo lo puede pregunté contar. hace la última nota que dio Antonio Cafiero, que me la dio a mí. Le pregunté, porque digamos es la gran duda, ¿por qué Perón eligió a Isabel y no le Perón? dije, cuando salimos del Cervantes, se le va a decir a Perón, que es la fórmula Perón-Balbín, Perón se para y le dice a Rocamora Sí. y a Ferdinando Pedrini, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Se niega a ir al Congreso. Tenemos que levantar el Congreso y dejar 10 días para que se lo convenza. ¿Y? Y bueno, el viejo estaba... lo peor que le pasó al viejo fue la falla de mi generación. Y la falla de mi generación es elegir la violencia cuando somos Pero usted dijo que democracia. Perón vino a los 70... Eso es... Usted dijo, hace un ratito dijo, Perón vino en los 70 a armonizar Sí. y los Kirchner vienen a confrontar. Sí. Perón vino a armonizar y nos dejó Isabel. yo Y nos te- dejó una guerra y la AAA y López Rega. Pero es una, Digo, y por lo menos- y Kirchner- es una y Kirchner- cadena de simplificaciones. La tuya, si querés seguimos un rato. Vos leíste un libro tuyo. Cuando No, leí unos asumimos... cuantos que escribió la gente de su generación, No, escribí incluso. yo también. Cuando asume Perón, Perón quiere que nosotros conduzcamos. Y el gobernador de Videgain es de provincia de Buenos Aires, es Martínez Vaca de Mendoza, es Obregón. Obregón Digo, Cano, en todo Córdoba. el poder está en manos nuestras. Y ese poder lo perdemos porque se decide hacer violencia en democracia. ¿Por Y qué de lo eso te echó olvidás. Perón de la plaza? ¿Por qué los echó? Por Berrucci. Es una confrontación por lo de eso Berrucci. no es una simplificación. Eso no es una sí lo vivo yo simplificación. como- eso lo vivo yo como persona. Es Si una el día que matan a Rucci, Perón nos llama y nos pide que vayamos al velatorio con los Montos. Yo que fui siempre amigo de los serpios decían, él lo sabe más que yo, nosotros no matamos sindicalistas ni que fueran corruptos, porque el ERP en esto era una organización cerrada. Ahora, a mí me apasiona este tema, he escrito No, a mí me algunas encanta también, cosas, y muy interesante lo de Julio. Pero la Muy interesante verdad, porque hay mucha gente que no lo conoce. Exactamente, pero y además quiero- ahí hay clave, porque la verdad que esto que estamos tocando, lo de Perón, que siempre fue un gran estratega y todo, haber dejado como herencia a Isabel fue la gran y equivocación. eso Estaba en evidentemente contra de Isabel. eso fue un error histórico, lo pagamos. Todos. Pero quiero decir que por más interés que tengamos en analizar lo que pasó en los 70, y yo creo que uno de los méritos de este gobierno es haber reivindicado en términos generales lo que significó la generación de los 70 y la lucha de los 70, me parece que hoy estamos en una nueva situación nacional donde hay que alinearse en función de decisiones claves que se están tomando y de problemas que deberían unirnos a sectores mucho más amplios. Entonces, acá habría que preguntarse por qué la oposición se une, por ejemplo, para votar en contra de leyes como la ley de abastecimiento o como la ley de pago soberano. Yo encuentro una sola respuesta, porque me parece que el antikirchnerismo está predominando por sobre cualquier análisis basado en el interés real del país o de los distintos sectores sociales, porque si no, no puede explicarse. Yo reivindico que pensar distinto es parte de la democracia. Pero todos Y que tenemos derecho a pensar bueno, distinto, punto. Y entonces- pero habrá que juzgarnos en función de pero qué cuando hacemos en la Lo que política. vos me planteás es como si el gobierno fuera propietario de la verdad. Cuando articula la confrontación, yo no coincido en la forma que lo hace. Y cuando vos me hablas de los fondos buitres, todavía quiero saber cuál es el resultado económico de esa maravillosa soberanía. Soy parte de un gobierno donde el señor Parrilli fue informante de la privatización de YPF y después quería que cante el himno cuando lo estatizaron. No me vengan con el cuento, tengo historia en esto y la conozco. No, pero si no- después esto sale mal, como yo creo que va a salir mal, porque está mal formulado en cuanto a derecho, después Cuando- vamos a ver qué le dejamos. Cuando a uno nuestros hijos. cree que va a salir mal y lo plantea en esos términos, en realidad está trabajando para que salga Yo mal. no, ¿por qué? Es la profecía ¿Qué quiere? autocumplida Entonces, que por suerte no se va a entonces tengo que cumplir decirle, esta todo lo vez. que hace usted va a salir bien, para no tener profecía. no, es porque maravilloso. hay un gobierno que está conduciendo el disentir. país en condiciones ¿Por qué? muy difíciles. Es tu idea, ¿por qué lo hacen difícil ustedes? Es una Si realidad. no quieren a nadie. Perdón, Eduardo, y no Julio- quieren a nadie. Julio, ¿usted qué haría con los buitres puntualmente?
¿Estás de acuerdo con el proyecto de Massa, por ejemplo, que plantea... Primero, me parece que en todos los casos esto viene de arrastre. Y yo festejé con Néstor cuando hubo un acuerdo. Y sobre esa estructura se tendría que haber seguido. Y cada uno hizo más o menos lo que quiso. Mira, Perón decía una cosa maravillosa. Ningún ministro de Economía tiene que haber dejado de pagar una quincena. Y estamos cayendo en eso. Porque un ministro que después... Y esto me acuerdo, Gelbar, era Miranda. Es la idea de que una concepción... No voy a decir una palabra que hago con los buitres. En todos los casos hay que tener nivel y hay que tener capacidad de negociación. Después si gana o pierde es otra cosa. ¿Y Moyano y Barrio Nuevo, por ejemplo, la tienen? Digo, ¿no es muy incendiario el discurso hoy de Barrio Nuevo? Al lado de Cavalieri y los que no dicen ni cómo se llaman, yo creo que ese sindicalismo pelea por los obreros. Pero digo, lo de los gordos, no sé ni qué hacen los gordos ya. Ese sindicalismo no puede ser oficialista. Yo creo que pelean. A veces convocan, a veces aciertan. Pero lo de Barrio Nuevo, ¿no hay como mucho odio contra Cristina y el gobierno? Yo jamás diría lo que dijo Barrio Nuevo. Ah, bueno, está bien. Jamás lo diría, eso, ni lo dije nunca. Otra bien. cosa es decir quiero disentir. Está bien, no, eso es muy importante, eso es muy importante. La verdad que hay momentos que me deja perplejo, sin palabras, porque... Está bien, es yo cuestionador, creo que... Barba, te cuestiona también, no, está bien, ¿no? Pero Moyano y Barrio Nuevo se supone que son dirigentes sindicales. Entonces deberían defender un país donde la situación de los trabajadores fuera, y del pueblo en general, fuera más favorable. Me parece que hacer paros como los que se han venido haciendo, centrados fundamentalmente en un tema que es importante, pero que no afecta al conjunto, a la gran mayoría de los sectores populares, que es el de el impuesto a las ganancias. Y tener una política de enfrentamiento total en momentos en que intereses muy poderosos de adentro y de afuera del país están trabajando contra el gobierno, es una política que no tiene nada que ver con la tradición del peronismo y que no tiene nada de popular. Ahora, si a eso se suma, además, que Barrio Nuevo es un personaje conocido por su trayectoria. Lo que pasa, Eduardo, es que esta situación económica tampoco es popular. Estamos frente a una disyuntiva que nos lleva a una inflación más arriba del 30%, con salarios que subieron menos del 30%. El dólar, la presión que hay sobre el dólar va a terminar en una devaluación a la larga o a la corta. Puede ser. Entonces, ese diagnóstico me parece que falla en la autocrítica. ¿Por qué en este contexto que vos describís, la imagen de la presidenta ha mejorado últimamente? Porque la gente empezó a vivir bien. Eso no. Porque todavía me parece que se ve las consecuencias. me parece que se ve que en ese contexto, donde insisto, siempre la respuesta fue volver a las políticas neoliberales, hay un intento de preservar en la medida de lo posible el nivel de empleo, el nivel de actividad y los intereses de los argentinos. Lo de los neoliberales. Yo puteo a la Mediterránea todavía, pero parecería... El kirchnerismo fue neoliberal. De la Jota no, que es... Fue neoliberal, es otra cosa. Neoliberal desde que nació fue el kirchnerismo. Yo tengo una afirmación subida donde Cristina me dice a mí, no me van a decir que Cavallo es de derecha. Y eso lo vieron miles de personas. Digo, no es que me lo contaron, es un diálogo entre ella y yo en televisión, en BCC. O sea, esta historia... es una historia en la cual la ideología es coyuntural, no es un proyecto, es una coyuntura y se va de un lado para otro, siempre hay un enemigo. La excusa es el enemigo. Me golpea aquel, me golpea este. Ese es el discurso perfecto cuando uno se ha quedado sin proyecto. Cuando uno no sabe lo que piensa y no tiene un proyecto de futuro en el país, entonces dice, sí, no hay proyectos, y son todos simplemente discusiones circunstanciales. Hay enemigos, creo que no. Digo yo. Bueno, gracias. Julio, gracias Eduardo, gracias como siempre por el debate y gracias por prestarse al debate. Que es un programa de debate. No nos sirvieron agua, siempre fue grave. Bueno, eso para la producción, es para la producción. Yo pedí agua. A vos, Julio, te a la oposición. No, vos te dejaron, mirá. A Josami lo dejaron sin agua. Está como, mire, seco, como lengua del oro. Josami está sin agua. Bueno, gracias, Julio, como siempre. Gracias, Eduardo. Bueno.